Bueno, pues continuamos con esta segunda parte de la clase, ¿vale? Que si en la anterior habíamos visto los tipos de cortocircuitos asistentes, así como analizado el caso y deducida su ecuación integro-diferencial de un cortocircuito lejano al generador, ¿vale? En este caso vamos a ver un cortocircuito cercano, ¿vale? En los bornes del generador. Tanto en el caso de que el generador estuviera trabajando en vacío como con carga. Bueno, pues vamos a ello. Como digo, cortocircuito próximo al generador. Y dentro de ello, como digo, vamos a analizar dos casos. Que son el caso de que dicho generador esté funcionando en vacío o el caso de que dicho generador estuviese funcionando en carga cuando se produce el cortocircuito. ¿Vale? Bueno, comenzamos con el primero de ellos, ¿vale? En este caso de aquí, funcionando en vacío. Bueno, en el caso de que dicho generador esté funcionando en vacío, vamos a hacer además una serie de requisitos, ¿vale? Que vamos a cumplir para que este análisis sea válido, ¿vale? Como digo, está en vacío el generador y por tanto dicho generador está trabajando sin carga. Además, estaría haciendo a su frecuencia, ¿vale? Correspondiente con una excitación constante y equilibrado, ¿vale? ¿Qué quiere decir equilibrado? Bueno, que en cualquier instante de tiempo sean I sub A, I sub B e I sub C la corriente cada instante, bueno, pues I sub A en función del tiempo más I sub B en función del tiempo más I sub C en función del tiempo sea igual a cero. A ver, las corrientes de cortocircuito presentan variaciones asimétricas, es decir, distintas para cada fase. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy en un generador trifásico, la corriente de cortocircuito que se genere para cada una de las fases va a ser diferente respecto al eje de abscisa, debido a la aparición de corrientes transitorias o componentes de continua, las cuales no van a ser las mismas en todas las fases. Entonces, la fase con mayor componente de continua y por tanto el caso más desfavorable que vamos a analizar es aquella cuya tensión pasa por cero cuando se produce el cortocircuito. Por tanto, sean I sub A con ese guioncillo donde sea la componente de continua en la fase A, esto es, vamos a llamar, lo pongo por aquí arriba, I guioncillo a la componente de continua, es decir, la respuesta libre del sistema, y con este otro simbolito, la componente de alterna o respuesta forzada.
¿vale? Esto ahí. Esta es la simbología que vamos a utilizar. Entonces, hemos dicho que la componente continua va a ser distinta en las tres fases y por tanto I sub A guioncillo será distinta de I sub B guioncillo y a su vez será distinta de I sub C guioncillo. Esto lo tenemos así. Hemos dicho que en el caso para la fase que esté la tensión en ese justo instante que se produce el cortocircuito pasando por cero, y si no es ese justo instante, pues la que más cerca esté de cero, ¿vale? Tendrá las mayores corrientes. Por lo tanto, decimos que si por ejemplo la fase A, U sub A, en función del tiempo, ¿vale? De ese instante de tiempo justo en el que se produce el cortocircuito, que lo vamos a llamar T sub K. Si la tensión para ese instante de tiempo T sub K en la fase A es igual a 0, esto va a implicar que la componente de continua en la fase A sea mayor que la componente de continua en la fase B. Y por supuesto que la componente de continua en la fase A sea también mayor que la componente de continua en la fase C. ¿Vale? Y por tanto, la corriente de cortocircuito I sub AK, que es igual a la suma de I sub A de continua más la I sub A de alterna, ¿vale? Por tanto, ahí, en eso, tendremos que la corriente de cortocircuito en la fase A será mayor que la corriente de cortocircuito en la fase B y que la corriente de cortocircuito en la fase A será también mayor que la corriente de cortocircuito en la fase C. Bueno, continuamos analizando el caso de un cortocircuito próximo al generador en vacío, ¿vale? Cortocircuito próximo al generador en vacío, ¿vale? Continuación. Bueno, como en el caso de cortocircuito alejado del generador, la corriente de cortocircuito, ¿vale?, aumenta hasta alcanzar un valor de punta elevado, que lo llamamos I sub S, ¿vale? Y luego se amortigua hasta el valor de corriente permanente del cortocircuito. Es decir, una vez que se produce en el cortocircuito y en principio estará funcionando a una corriente I sub A la que corresponda, ¿vale? Pues esa corriente de cortocircuito va a aumentar, ¿vale? ¿Hasta cuánto aumenta? Suponiendo que la mayor corriente de cortocircuito se dirá en la fase A, hasta que I sub AK sea igual a la corriente de choque I sub S. A partir de ahí, es decir, transcurrido eso, ¿qué va a pasar? Que la corriente de cortocircuito va a ir cayendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la corriente de cortocircuito sea igual a la corriente en régimen permanente. Bueno, la componente de continua, ¿vale? La componente de continua es una exponencial decreciente. Al igual que en el caso anterior, tendrá la misma expresión, ¿vale? Y la componente de alterna es una senoide de amplitud decreciente, a diferencia de lo que ocurre en el caso de un cortocircuito alejado del generador. Es decir, esto es una diferencia que introducimos muy importante, ¿vale? Y que tenemos que resaltar de forma muy notoria respecto al caso de un cortocircuito alejado del generador, ¿vale?
Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que cuando tengamos un cortocircuito, podemos hablar de que está alejado del trafo, del transformador, tal como vimos en la primera parte de la clase, o cerca ¿vale? Cerca del trafo, tal como estamos viendo ahora. Entonces, cuando estaba lejos del trafo, nosotros decíamos que la amplitud de esa corriente de alterna, esa amplitud de esa onda en función del tiempo, eso era constante. Es decir, la forma de onda de la componente alterna era así. ¿Vale? Y siempre se encontraba entre unos límites. Sin embargo, ahora que estamos lejos del trafo, tras I sub S, es decir, tras alcanzar I sub S, la corriente de choque, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que la amplitud de esa intensidad, componente de alterna, ¿vale? Componente alterna en función del tiempo, decrece. ¿A qué estaríamos hablando? Pues estaríamos hablando de esto. Hasta que llegue un valor en el que se estabilice. ¿De acuerdo? Por tanto, si cogiéramos nosotros y representáramos en función del tiempo la corriente únicamente componente de alterna, ¿vale? Pues cerca del trafo, cerca de ese transformador, la corriente de alterna haría esto. Vamos a decir que esto decrece así, con esta pendiente. ¿Vale? Viene con esa pendiente, hasta que llega un valor en el que se estabiliza. Entonces tendríamos esto, y a partir de aquí, la componente de alterna lo hace así. Pero lejos del trafo, lejos del transformador, es decir, ya estaríamos aquí trabajando en esta parte, ¿vale? Cuando se produce un cortocircuito lejos del trafo, la componente de alterna es la misma a lo largo de todo ese cortocircuito. Es decir, esa componente de alterna siempre tendría esa amplitud, ¿vale? Amplitud de la componente de alterna, en un caso lejos del transformador, vamos a llamarle A sub L, y la amplitud cuando estamos en un caso cerca del transformador, vamos a llamarle A sub C, ¿vale? Bueno, esto es lo que tenemos por aquí. Continuamos. Entonces lo que nos pasa, y seguimos trabajando en vacío y en bornes del generador, ¿vale? Seguimos con eso. ¿Cómo sería en este caso? ¿O qué es lo que pasaría? ¿Cómo sería la forma de onda? Bueno, pues si yo represento la intensidad en función del tiempo y por otra parte represento el tiempo, ¿vale? Si yo hago todo eso, tendremos una componente de continua, que, como digo, va a llevar esta pendiente.
¿vale? Esta sería hasta que se estabilice. Vamos a decir que se estabilizara aquí, ¿vale? Esta sería la componente de alterna, ¿vale? Tendríamos además esa componente de continua, que haría una cosita así, viene de un máximo y luego se va acercando cada vez más a cero, y por tanto la onda resultante iría decreciendo cada vez, ¿vale? Y sería la suma de esas dos. Es decir, I sub k en función del tiempo es igual a la I de alterna en función del tiempo más la I de continuo en función del tiempo. Y esa respuesta de I de continuo sería esta. ¿De acuerdo? Y la I sub k sería esa. Ahí tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que este caso, por aquí, es donde estaríamos lejos del trafo. ¿Y qué es? Pues que ahí no nos enteramos de lo que pasa cerca. Y por eso esta amplitud, esta de aquí, lejos del trafo, es continua. O sea, perdón, continua no, de amplitud constante, lejos del trafo. Y amplitud decreciente cerca del trafo. ¿Vale? Dicho todo esto, para el análisis de cortocircuitos, ¿vale?, en los bornes del generador, es decir, cerca del generador, vamos a distinguir tres zonas o tres análisis que vamos a hacer. Tendríamos una primera parte a analizar, ¿vale? Una primera parte que sería la parte subtransitoria. Tendríamos una segunda parte que es transitoria. Y tendríamos una última parte que ya sería en régimen permanente. Por tanto, haríamos distinción de esas tres partes. En esa parte subtransitoria, donde vamos a utilizar una reactancia subtransitoria, que sería esa primera parte, tendría, ¿vale?, unos 2 o 3 ciclos de duración. Y esos 2 o 3 primeros ciclos, donde además se produce esta corriente de cresta y su S, sería la parte subtransitoria. Luego tendríamos la parte transitoria, que va a durar entre 1 y 3 segundos, ¿de acuerdo? Y en esa parte se analizaría con la reactancia transitoria. Pero bueno, para ver esto más en detalle, continuamos en la siguiente diapositiva. Bueno, hemos dicho que vamos a tener tres partes, ¿vale? Una parte subtransitoria, otra parte transitoria y otra parte ya en régimen permanente. ¿Vale? En esa parte subtransitoria
trabajaríamos con un circuito tal que así. X sub D prima segunda J sería la impedancia, ¿vale? Y aquí tendríamos un contacto que, digamos, se cierra y es cuando se produce el cortocircuito. En la parte transitoria tendríamos misma cosa, solo que en este caso la reactancia a utilizar sería X sub D prima J, es decir, la reactancia de la parte transitoria. Y ya en el último caso, al final del cortocircuito, tendríamos la reactancia X sub DJ, y aquí ya cerramos con el contacto. La corriente de cresta, el valor de cresta, ¿vale? Valor eficaz en cada uno de los casos, I sub K prima segunda, ¿vale? Sería igual a E sub A partido X sub D prima segunda. Teniendo un valor cresta igual a raíz de 2 I sub K prima segunda. En el caso, en el siguiente periodo, en el periodo transitorio, pues el valor eficaz de la corriente I sub K prima sería igual a E sub A partido X sub D prima. Y en el último periodo sería I sub K igual a E sub A partido X sub D, siendo en cada uno de estos periodos siempre el valor cresta raíz de 2 veces el valor eficaz, puesto que estamos hablando de ondas senoidales. Una cosa muy importante que la vamos a ver a continuación, pero que ya quiero empezar a resaltarla de manera muy notoria, y es muy importante, es el tema de la tensión de cortocircuito. Aquí si os fijáis, en estos tres periodos, en estas tres partes en las que dividimos el cortocircuito, siempre el valor eficaz de la tensión es el mismo, ¿vale? Siempre es el mismo, ¿vale? Pero ahora, cuando pasemos a ver el otro tipo de cortocircuito, es decir, en bornes del generador, o dicho de otra forma, próximo al generador, pero con carga, estas tres tensiones no se van a aparecer. No van a ser las mismas. Porque en dicho caso habrá que calcular esa tensión en función del valor X sub D correspondiente, es decir, de X sub D prima segunda, X sub D o X sub D prima, ¿vale? En función de la tensión de funcionamiento y en función de la corriente que esté consumiendo la carga en ese instante. Y ya, como digo, van a variar. Pues bien, esa corriente de cortocircuito I sub K será igual a menos raíz de 2, abrimos corchete, abrimos paréntesis, I sub K prima segunda menos I sub K prima por E elevado a menos t de tiempo partido t sub t prima segunda.
elevado a todo eso, ¿vale? Ahora aclaramos algunas cosas. Más I sub k prima menos I sub k por e elevado a menos t partido t sub d prima más I sub k, cierro corchetes, por el coseno de omega t, más raíz de 2 I sub k prima segunda por e elevado a menos t partido t sub k. Esta sería la ecuación que en el caso de un circuito en los bornes del generador sin carga nos rige el comportamiento. Y esta ecuación se compone de varias partes. Esto de aquí sería lo que representa la respuesta en el periodo subtransitorio. Esta otra parte sería lo que representa la respuesta en el periodo transitorio. Y esta última parte de aquí sería la que representa la respuesta en el periodo permanente. Al final de todo. Y además de todo esto, tendríamos esta otra componente que no se ve afectada por el coseno y por tanto esto será la componente de continua. Ese exponente que lleva el número E con varias T, bueno, pues vamos a recordar en la parte anterior lo que es. Y por ejemplo lo podemos hacer aquí con este exponente, el cual nos llevamos fuera. Bueno, ¿qué era esto? Porque si recordamos, cuando calculábamos la corriente, caso anterior, la forma de la solución es A por E elevado a menos R partido L por T. Esto era del caso anterior de un circuito RL en el que se producía un cortocircuito, modelo de línea corta. Aquí, como estamos en bornes del generador, solo consideramos la inductancia, ¿vale? O sea que en este caso, bueno, o mejor dicho, en el caso anterior, esto se puede poner de la siguiente forma, ¿vale? Con esa T o esa tau, esa constante de tiempo. Y por tanto, ¿qué tenemos de aquí? Pues que esa T es igual a L, o mejor dicho, sería igual a L partido R. En un caso de un circuito RL, que no será en este caso, porque la resistencia la estamos despreciando, ¿vale? Pero para hacernos una idea de qué significa esa constante de tiempo. Bueno, los valores de la reactancia y de las constantes de tiempo difieren según el tipo de máquina de que se trate. Un turbogenerador, un generador de polos salientes, tampoco es lo mismo si estamos hablando de baja o de alta tensión. Pero bueno, vamos a considerar aquí unos valores típicos, ¿vale? Con los que nos hagamos una pequeña idea.
bueno, esos valores los vamos a dar por unidad, ¿vale? Pero unos valores en los que nos hagamos una pequeña idea del orden de magnitud de esa variable. Entonces, vamos a considerar el caso de un rotor liso y de polos salientes. ¿Vale? Para esos casos vamos a escribir la reactancia de subtransitoria, reactancia transitoria, constancia de régimen permanente y la constante de tiempo para cada uno de esos casos. Y ahí tendríamos este valor de 0,09025 y en el caso de un rotor de polos salientes de 0,14 a 0,40. Para la reactancia transitoria, en el caso de los rotores lisos, valdría de 0,14 a 0,45, más grande, fijaros más grande, me dará lugar a corrientes más pequeñas. Y en el caso de polos salientes, siempre más grande que en caso de rotor liso, de 0,2 a 0,32. Y para la reactancia última, régimen permanente, de x sub 3, pues ya evidentemente los valores tienen que ser más grandes, ¿vale? Y bueno, las constantes de tiempo Y hecho todo esto, pasamos ahora al caso de un cortocircuito en bornes del generador, es decir, cercano al generador, en caso de funcionamiento en carga. Caso 2, cortocircuito cercano al generador y esta a su vez en carga. Ya este segundo caso lo vamos a analizar bastante más rápido, porque a excepción del circuito equivalente y un par de notas o aclaraciones que vamos a hacer, todo el resto de cosas dichas nos valen para él. ¿Vale? Pues vamos a representar primeramente el circuito equivalente para el periodo subtransitorio, ¿vale? Y luego lo explicamos. Una fuente sub A prima segunda constancia que sub D prima segunda J, se ignora la resistencia y por ahí nos vamos hasta esa carga que tiene, pero le ponemos por aquí ese contacto. Bueno, ahí tendremos una fuente de tensión SUA prima segunda, ¿vale? Con una tensión SUA, pero aquí vamos a decir que tenemos una tensión U sub A, ¿vale? En general, la corriente que circula antes de que ocurra el cortocircuito, vamos a llamarla I sub A, y la corriente que ocurre en el cortocircuito, vamos a llamarla I sub K prima segunda, en el periodo subtransitorio. Entonces, analizando
este circuito equivalente, pues está claro que E sub A prima segunda va a ser igual a U sub A más X sub D X sub D prima segunda J por I sub A. Y así, de esta forma, vamos a calcular la tensión que tendremos que utilizar para el caso del análisis del primer periodo del cortocircuito, es decir, del periodo subtransitorio. Fijaros que la tensión en la carga, la que habrá en la carga, es U sub A. Pero claro, a ver, esa tensión U sub A, estamos despreciando pérdidas de línea y cualquier otra cosa, esa tensión U sub A, sí, si vemos el generador, pues es la que nos está dando en bornes, ¿no? Bueno, esto sería el circuito monofásico equivalente. En caso de un cortocircuito trifásico que esté equilibrado, todos estos cálculos serían perfectamente aplicables, ¿vale? Pero no estamos estamos reduciéndolo a una fase, ¿no? Los cálculos a una fase. Entonces, esa fase, viendo esto, U sub A sería la tensión que tendríamos fase neutro en bornes del generador. Pero claro, el generador tiene una caída de tensión interna. Ya lo sabemos, porque dentro tiene bobinado, ¿de acuerdo? Y si bien la resistencia de ese bobinado, tal como vemos, la estamos despreciando, sí que la reactancia del periodo subtransitorio sí que la tenemos ahí. Y ahí se produce una caída de tensión, ¿vale? Bueno, ¿qué os quiero decir con esto? Que cuando vayamos a analizar aquí esto mismo, pero en el periodo transitorio, tendremos E sub A' con X sub D' J hasta llegar a Z, a la carga Z, y aquí con mi contacto para simular el cortocircuito lo cierro y también, pues como en el caso de antes, tendría E sub A X sub D J Z y mi contacto, ¿vale? Entonces, lo que os venía a decir antes, que E sub A' segunda es diferente que E sub A' y es diferente que E sub A. ¿Para qué? Para mantener aquí, en los bornes del generador, una tensión constante. Y diréis, bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues actuando sobre la excitación del generador según el régimen de carga, ¿vale? Con ello conseguiremos un valor constante ahí de U sub A. Por tanto, esa tensión la vamos a calcular así, pero claro, así será para el periodo subtransitorio. Para el periodo transitorio, por ejemplo, pues será E sub A' es igual a U sub A más X sub D' J por I sub A. Y una vez tuviéramos esto, nosotros nos cogeríamos desde aquí y diríamos, vale, y tengo esa tensión, ¿cómo calculo ahora la corriente de cortocircuito? Pues muy fácil, I sub K prima segunda, ese valor pico sería igual a E sub A prima segunda partido X sub D prima segunda J. Fijar, ¿de acuerdo? Fijaros en eso. ¿Por qué? Porque para el cálculo de esta corriente de cortocircuito
que nos estamos limitando a este circuito. Y por la rama donde está la carga no circula nada de corriente. Y extrapolando estas mismas ecuaciones al resto de periodos, pues bueno, tendríamos E sub A es igual a U sub A más X sub D J por I sub A. Por tanto, aquí arriba I sub K' igual a E sub A' partido X sub D' J. Y en este caso, I sub K igual a E sub A partido X sub D. Ya por último, comentaros, o mejor dicho, recordaros, que ya lo hemos dicho anteriormente, que este valor de la tensión interna subtransitoria, este de la tensión interna transitoria y este de esa tensión última, ¿vale? Para el cortocircuito, todos ellos, y por tanto, E sub A' segunda, E sub A' y E sub A se calculan a partir de U sub A E, o sea, de U sub A y de I, antes de la falta, antes de esos valores que había antes de la falta o antes del cortocircuito. ¿De acuerdo? Muy importante eso, que no se os vaya, que estos valores, estos tres valores, para analizar el cortocircuito, se calculan a partir de este valor y de este valor, que son previos al cortocircuito.